Ok, y bueno, fue durante este tiempo que estas iglesias empezaron a usar la palabra católica en un sentido nuevo exclusivo, al insistir que sus propias iglesias eran católicas o universales, y cada una quería decir que se identificaban a sí mismas como la única iglesia válida y condenaban iglesias rivales, es decir, la Iglesia Católica Romana ya decía que ella era la única universal, la única correcta, la única iglesia válida, y por otro lado, los ortodoxos decían que no, que ellos eran los únicos eh, eh, válidos, ¿no? Y se condenaban entre ellos. Pero bueno, más adelante, cuando vino la Reforma Protestante en el siglo XVI, muchas iglesias que surgieron del protestantismo tomaron un enfoque diferente. Entonces, en esencia, devolvieron el significado universal del credo, apelando al significado original inclusivo de la palabra católica. ¿Ok? Nuevamente se volvió a utilizar ese término universal o católico con la finalidad de extender el nombre iglesia a todas las congregaciones cristianas en general. Ahora, en acuerdo tanto con las escrituras como como con el credo de los apóstoles, las iglesias protestantes afirmaron la unidad del espíritu que todas las iglesias cristianas compartían bajo el liderazgo de Cristo. Estas iglesias reconocieron que esta unidad podía ser mantenida incluso sin la solidaridad o sin estar de acuerdo en el área de gobierno de la iglesia y sin perder las contribuciones positivas hechas por cada una de sus denominaciones. Ok, incluso dentro de las mismas iglesias cristianas existen diferentes formas de gobierno. Por ejemplo, en nuestra iglesia local se podría decir que hay jerarquías donde está el pastor principal, están los ancianos y están los líderes, ¿verdad? Los diáconos. Hay iglesias donde en lugar de pastor hay obispo y después obispos menores y después ancianos y después no sé qué tantos términos tienen. Y así en cada denominación como que varía la forma de gobierno, pero podemos ver que el credo nos enseña que somos una misma iglesia sin importar nuestro sistema de organización o nuestro sistema de gobierno. ¿Ok? Ahora, reconocer la universalidad de la iglesia en el mundo moderno, en resumen, significa simplemente afirmar la validez de cada iglesia que mantiene las doctrinas que vienen en el credo de los apóstoles, que ya conocemos cuáles son. Todos los cristianos en todas las iglesias fieles están bajo la autoridad del pacto con Cristo y todos los verdaderos creyentes son bendecidos con los dones del Espíritu Santo. Y bueno, es por esta razón que nosotros debemos valorar y anhelar también los beneficios de los dones de cada verdadero cristiano en cada iglesia fiel. Y debemos estar dispuestos a servir junto con ellos tanto como sea posible. Entonces, veamos el segundo subtítulo, que es la Iglesia Visible Universal. Ya mencionamos la definición de universal y vamos a ver a qué se refiere con la Iglesia Visible Universal. Me parece que en la clase pasada vieron un poquito de estos términos de la Iglesia invisible y la Iglesia visible. Pero bueno,
Con la iglesia visible nos referimos a una comunión universal de todas las personas en pacto con Dios bajo el liderazgo de Cristo. ¿Ok? Una comunión universal de todas las personas que tienen un pacto con Dios bajo el liderazgo de Cristo. Okay. Esta comunión es una comunión en espíritu más que en forma de gobierno eclesial. No hay ninguna denominación cuyo gobierno se extienda sobre todas las congregaciones cristianas. En cambio, la unidad de la iglesia visible está basada en el hecho de que cada iglesia verdadera entra en un pacto con el mismo Dios y bajo la autoridad de pacto con el mismo Cristo en la unidad del Espíritu. ¿Sí? Está compuesta por esas personas que deciden hacer ese pacto con Dios por medio de su fe en Cristo. Okay. Pero entonces, ¿qué pasa con los judíos que no tienen el pacto porque no creen en Cristo? O sea, creen en Dios, pero no creen en Cristo. Sí, pues ellos forman parte del pueblo escogido, están bajo la gracia pactual, pero no están bajo la gracia salvadora porque podemos ver en la palabra que Cristo vino, de hecho, a romper los paradigmas judaicos y vino a decir que Él era el único camino, verdad y vida, el único que podía dar salvación. Y eso era lo que Jesús siempre tenía pleito, ¿no? Con los maestros de la ley, que ellos no creían que Él pudiera salvarlos, ellos no creían en Él. Y siempre Jesús les estaba diciendo, crean en mí, porque el que cree en mí le cree al que me envió. Si ustedes no creen en mí, en realidad no pueden creerle al Padre. Entonces ellos pues no forman parte de esa iglesia visible que en verdad ha puesto su fe en Cristo Jesús. ¿Ok? Tienen una gracia especial que ya fue el tema que vimos hace unas cuantas semanas, pero pues no tienen esa fe salvadora en Cristo. Entonces, ahorita vamos a ver qué pasa con esas otras religiones también. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces, tomando esto en cuenta, en muchas partes del mundo hay una gran y extensa variedad de iglesias que declaran ser cristianos, que a veces son cristianos bien intencionados, pero van de un extremo a otro, ya que ellos abren sus brazos ampliamente y aceptan a cualquier iglesia que se declara ser cristiana o, por otro lado, por otro extremo, excluyen a todos, excepto a su respectiva congregación o denominación. Hay iglesias que son como muy, ¿cómo decirlo? Como muy amigables, incluso hasta cierto punto libertinas, y de verdad consideran hermanos a todo el que se diga ser cristiano, lo consideran hermano. Por otro lado están las más legalistas, que de plano nada más aceptan a los que son su denominación. Por ejemplo, los bautistas solo aceptan a los bautistas. Los bautistas tradicionales, que son los más legalistas. Y bueno, una forma que en realidad ayudaría a resolver esa dificultad de decir, bueno, es que cómo sé quién es verdaderamente iglesia y quién no. Bueno, esto puede resolverse con las 3 tradicionales marcas de la iglesia que propuso este personaje que es Juan Knox en el siglo XVII en Escocia. Y estas marcas representan la forma de pensar de muchas iglesias protestantes en sus días. Estas marcas permiten básicamente al cristiano distinguir entre congregaciones genuinas de la iglesia visible universal de congregaciones impostoras.
Y aquí puse una explicación más amplia que hace el doctor Albert Muller, que es un teólogo, acerca de estas marcas. Y él dice, las marcas de la iglesia fueron absolutamente necesarias para saber dónde está la iglesia, porque en realidad cualquiera podría llamarse iglesia. En los puntos de una gran crisis teológica, como la de la Reforma del siglo XVI, la pregunta es, ¿dónde puede hallarse una iglesia verdadera? Y como los reformadores definieron más cuidadosamente las marcas de la iglesia al decir, no es el anuncio en el frente, no es la arquitectura del edificio, es si en verdad y primordialmente existe la predicación de la palabra de Dios. Donde sea que haya una verdadera predicación de la palabra de Dios, allí hay una iglesia. Donde los sacramentos y ordenanzas se encuentran correctamente administrados, allí hay una iglesia. Las marcas que vinieron después son la disciplina de la iglesia y el entendimiento de que sin ella la pureza de la iglesia está rendida. Y por eso la iglesia eventualmente se rinde en términos de su integridad e identidad. Ok, vamos a observar cada una de estas marcas, empezando con la predicación de la palabra de Dios. No hay una iglesia o denominación que tenga un derecho exclusivo de posesión, de interpretación, aplicación o proclamación de la palabra de Dios. Tristemente hay algunas iglesias y denominaciones que aseguran tener el derecho exclusivo de interpretar y de enseñar las escrituras correctamente. Algunas dicen que tienen la iluminación especial que hace que su entendimiento de la Biblia sea más verdadero que otros, pero la realidad es que ninguna iglesia manifiesta perfectamente todas las marcas, incluyendo esta que es la predicación de la palabra de Dios. Dios nos muestra en su palabra que le ha dado la Biblia a toda la iglesia visible. Él ha dado también a toda la iglesia visible su Espíritu Santo para ayudarnos a entender la Biblia, la palabra. Y esto lo vemos en pasajes como los que están aquí. Y les voy a pedir por favor que puedan buscar, bueno, yo los voy a elegir. Josué Wong, si puedes buscar 1 Timoteo 3:15. Brian Cortés, Hebreos 4:11 al 13. Clau, si me puedes ayudar con Hebreos 6:4 al 6. Tony, si me puedes ayudar con Mateo 28:20. ¿Quién más está por aquí? Lalito, 1 Timoteo 4:17. Y Emi, 2 Timoteo 2:15 y 3:14 al 17, por favor. ¿Timoteo qué? ¿Primera de Timoteo qué? 3:15. Está aquí en la pantalla. Porfis. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok. 1 Timoteo 3:15. Ok. ¿Quién sigue? Creo que yo. Vas. Hebreos 4:11. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en este descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Ok. Gracias, Brian.
¿Quién sigue? Hebreos Yo. 4:6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ok, gracias. Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ujú. Ok. Todas las cosas que os he mandado. Ok, aquí es parte de la exhortación que tenemos como iglesia a leer, entender y enseñar la palabra de Dios. Ok. 1 Timoteo 4:17. ¿Quién me tocaba? Creo que Pero bueno, Lalito. no pusiste mal porque no hay 4:17. No me digas eso. Entonces es 2 de Timoteo. Señor, Ajá, segunda que me dio fuerzas. No, no es ese. Yo creo que lo copié mal. Bueno, si no, Ha de ser 4:16, ¿no? 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sí. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ah, perfecto. Sí, se habla de la doctrina. Ok, gracias, Klaus. Y 2 de Timoteo 2:15. Sí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y 3:14. también el 3:14 a 17. Sí, por favor, Emi. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es. Gracias, Emi. Bien, pues estos son los pasajes que nos hablan acerca de la importancia de la palabra. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la segunda marca, tiene que ver con la correcta administración de los sacramentos del bautismo y la Santa Cena. Nosotros conocemos, ¿verdad?, estas prácticas que con frecuencia se llevan a cabo en nuestra iglesia local. De hecho, este domingo hubo Santa Cena, ¿verdad? Bueno, estos sacramentos deben pertenecer a toda la iglesia visible cristiana, no son exclusivos de una sola denominación. Estos sacramentos son un privilegio y una responsabilidad de cada congregación dentro de la iglesia visible de acuerdo a las escrituras. Y una vez más les voy a pedir que busquemos estos pasajes. Mateo 28:19 nos muestra la gran comisión con el mandato de bautizar. Lalito, si puedes buscar Mateo 28:19, por favor. También en 1 Corintios 1:13-17 podemos ver las enseñanzas de Pablo respecto a los sacramentos. Klaus, si me puedes ayudar con ese pasaje. En Lucas 22:15-20, Jesús instituye la cena del Señor.
Este pasaje suele mencionarse cuando estamos, de hecho, practicando la Santa Cena en nuestra iglesia. ¿Quién será? Bueno, Brian, si puedes leer, por favor, Lucas 22, 15 al 20. ¿Ya o quién empieza? Si quieres tú, si ya lo tienes tú, Borges. Es 22:15. Jesús dijo: He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos, pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dijo gracias a Dios por él. Dio gracias, a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: Esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Ok, gracias. Lalito, ¿ya tendrás el pasaje? Sí, Por... por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, gracias. Ahí menciona claramente el bautismo, ¿verdad? Y Klaus, 1 Corintios. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que de ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así es. Gracias, Klaus. De nada. Bien, pues estos son los pasajes, ¿verdad? Y hay muchos otros, pero estos son algunos ejemplos que nos hablan de estos sacramentos. Y bueno, para el que no sabía cuál es el término teológico de estas prácticas, pues es esta palabra, sacramentos. Ok. Tercera marca tradicional. La disciplina. La disciplina formal de la iglesia, tal como la excomunión. Ahora es verdad que hablar de este tema, de la disciplina, es un poquito controversial y a ningún cristiano de hecho le gusta o disfruta ejercer una disciplina formal. Mucho menos la excomunión, que ya es de plano la expulsión de algún miembro. Y esto ha hecho que muchas iglesias traten de evadir este tema o el uso de la disciplina. También podemos ver que la palabra nos habla acerca de la paciencia, la cual tiene garantías bíblicas. Y esto lo podemos ver en la parábola del trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Esto está en Mateo 13, 24 al 30. Pero bueno, hay momentos en los que cuando el pecado de una persona es de verdad muy problemático, entonces tiene que ser llevado a cabo una disciplina, especialmente cuando su acción de esta persona pone en peligro a la iglesia y su reputación. Ahora, en momentos como este, la disciplina tiene la única intención de proteger a la iglesia y de llevar al ofensor al arrepentimiento.
Y en la palabra vemos muchos pasajes que nos hablan acerca de la disciplina formal con los miembros de la iglesia. Y esto lo podemos ver en Mateo 16, 19. Joswon, si me puedes ayudar a buscar este pasaje. Mateo 16, 19. Brian, Mateo 18, 18. Yael, Juan 20, 23. Tony, Tito 3, 10. Y... ¿quién más está por aquí? Emi. Primera de Corintios 5, 1 al 13, por favor. ¿Listo, Joswon? Creo que Joswon se salió. Sí, no está. Bueno. No. Klaus, ¿me podrías ayudar a buscar ese pasaje? Mateo 16, 19. Porfis. Ya lo tengo si quieren. Ah, perfecto. Gracias, Dani. Vale. Dice, y te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que prohíbas en la tierra, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ok. Versión NTV. Ujú. Sí, este pasaje es un poquito controversial porque muchos lo interpretan como que todo lo que, ¿cómo dice? Todo lo que reclames en la tierra te va a ser dado por el cielo, ¿no? Todo lo que prohíbas en la tierra será Cuestión prohibido de en el cielo. posesiones. Pero el significado más cercano al, pues yo creo que al verdadero es acerca de la disciplina, precisamente. He leído muchos autores que están de acuerdo con esta interpretación. Es decir, todo lo que tú prohíbas o acates como un, no sé, como un precepto. Es decir, si un hermano no está viviendo conforme a la palabra y está en la iglesia y está sirviendo, o incluso es parte de un líder, o está haciendo tropezar a otros, es necesaria la disciplina. Y de hecho, en los pasajes, en el 18, si no me equivoco, menciona los pasos a seguir que Jesús mismo da acerca de la disciplina. O sea, Jesús ya dice, ya si de plano el hermano no entiende con la primera llamada, con la segunda llamada, con la tercera llamada y él sigue en su pecado, tómalo o velo como un incrédulo, como un publicano. Ya, despídelo, adiós. Entonces, este versículo que acaba de leer Dani tiene que ver con esa acción. Que si tú ya de plano dices, con esa autoridad que Dios te ha dado como iglesia, sabes que este hermano de verdad no está actuando como hermano, de verdad no está dando fruto, de verdad está haciendo caer a muchas personas, ya está haciendo más un daño, está causando una división, etcétera, dentro de la iglesia, excomunión, dice Jesús. Y en esos tiempos sabemos que eran más radicales. Entonces, todo lo que hagas aquí en la tierra respecto a eso va a ser también en el cielo. Pero este pasaje es un misterio, son de esos pasajes misteriosos que la Biblia no te da como
así bien específicamente el significado, pero muchos han llegado a la conclusión de esta interpretación que les estoy tratando de explicar, que es un poco complicada de explicarla precisamente. ¿Vas a decir algo? Sí, tú dijiste que era Mateo 16, 19, si no me equivoco, ¿no? Ajá. En Mateo 18, 15, dice, está un poquito más explicado, Ajá. porque habla acerca de la disciplina, de cómo corregir a un creyente. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más testigos y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y ve lo que dice en el 18. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Okay. Y todo lo que permitan en esta tierra será permitido en el cielo. Entonces, es referente más a la parte de la disciplina que tú dices en ese versículo. Sí, el segundo pasaje, ¿verdad? Que lo vuelve a mencionar. Lo vuelve a mencionar. Lo vuelve a enfatizar, pero ya con el pasaje de la... Con el contexto. Con el contexto antecedente. Sí, así es. Bueno, ya lo leyó Dani, ya lo iba a leer Brian esa parte, pero gracias. Gracias, Dani. Ok, y bueno, actualmente sí hay iglesias... Sorry. sí hay iglesias que sí aplican esto. Si un hermano no entiende la primera, la segunda, la tercera, ya lo hacen público, pero con el fin de advertir a la iglesia. ¿Saben qué? Hay un hermano que se llama así, que está haciendo esto, tengan cuidado con él, no sé, está enseñando, no sé, que la salvación se gana a través de, no sé, del dinero, o yo qué sé, algo así, ¿no? Saben que tengan cuidado con esta persona. O no sé, un hermano que abusa de los niños. Ya abusó de 2 niños en la iglesia, ¿no? ¿Saben qué? Este hermano está así, está esta situación así, vamos ya a tener que enfrentar, tener que hacer cambios por esta acción de este hermano. Entonces ya cuando son pecados así ya muy, incluso públicos, escandalosos, ya es necesario comunicarlo a la iglesia, porque la iglesia finalmente también tiene esta obligación de disciplinar al hermano. Si se dan cuenta, Jesús no le está diciendo a un pastor o al anciano, los ancianos tienen la responsabilidad de disciplinar. No, dice que la iglesia, incluso en otros pasajes, menciona esto, la iglesia. Entonces, por amor los unos por los otros, tenemos que estar viendo por el bien de nosotros y estarnos continuamente como, a ver, vamos a darnos retroalimentación, ¿no? Vamos a ver qué está pasando, que te veo raro, oye, escuché que dijiste esto, que comentaste esto, ¿qué pasa? ¿No? Oye, yo creo que esto no está bien. Entonces, no solamente es la autoridad toda recae sobre el pastor, por ejemplo, porque a veces el pastor es el que menos quisiera disciplinar y más el pastor que tenemos. Entonces, porque no es fácil, porque es incómodo a veces tener que hacer este tipo de cosas, pero es necesario. Y es importante que cada parte de la iglesia visible, o sea, cada miembro proteja al pueblo de Dios y lo ayude a defender su honor a través de un ejercicio propio de la disciplina de la iglesia. Bueno, ya no vamos a leer estos versículos que les asigné porque ya se nos está pasando el tiempo. Pero bueno, espero que hayan tomado nota de estos pasajes y que ustedes puedan leerlos y meditarlos, ¿ok? Bueno, en conclusión, estas marcas nos ayudan a asegurar que nuestras propias congregaciones se mantengan dentro de los límites de la Iglesia visible universal en pacto con Dios bajo la autoridad de Cristo. También nos ayuda a identificar impostores
y enemigos de la iglesia para que nosotros podamos advertir a los cristianos acerca de tales grupos y para que nosotros podamos proclamar al mundo acerca de estos falsos grupos que no representan a nuestro Señor y su evangelio. Ok, cuando nosotros reconocemos que el cuerpo de Cristo no está limitado solamente a nuestras iglesias locales o a nuestras denominaciones, sino que se extiende universalmente a través de todo el mundo, donde el evangelio de Cristo es proclamado, entonces esto nos anima a cualquiera que es parte de la iglesia visible, son o pasan a ser nuestros hermanos en Cristo. Ahora, en cuanto a la iglesia invisible universal, podemos definir esto como todas las personas de todos los siglos que han sido unidas a Cristo para salvación. Primero, con esto vemos que la iglesia invisible es universal porque solo hay un único Salvador. Y segundo, la iglesia invisible es universal porque solo hay una verdadera religión que nos puede guiar a ese Salvador. Ahora, la iglesia invisible, aquí quiero aclarar bien, está compuesta por todas esas personas que a través del tiempo han tenido esa fe salvadora en Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien aquí tuvo abuelitos creyentes que ya no viven, pues esos abuelitos ya pasan a ser parte de esa iglesia invisible. Ok. En cuanto a este primer aspecto de que solo tenemos un solo Salvador como cristianos, podemos ver que la Escritura nos enseña esto claramente. Nos enseña que Jesús es el único que tiene el poder para salvarnos y el único que siempre tendrá ese poder. Y lo dice Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, solo Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el Salvador de los cristianos presbiterianos, de los cristianos bautistas, de los cristianos metodistas, de los ortodoxos, de los anglicanos y todos aquellos en otras denominaciones de la iglesia verdadera visible. ¿Ok? Solo hay una única iglesia invisible porque cualquiera que es salvo es unido al mismo Cristo, el mismo Salvador. Jesús es la fuente de nuestra unidad y debido a que Él mismo no puede ser dividido, nosotros tampoco deberíamos estar divididos. Solo hay una religión verdadera que puede guiarnos a Cristo y con esto vemos el segundo punto. Es importante notar que el cristianismo no es primariamente un sistema de salvación, sino se trata de una relación con Dios, ¿verdad? A diferencia de otras religiones, el cristianismo no es un método fundamental para obtener la salvación. En cambio, se trata de una relación entre Dios y su pueblo. Y la fe es crucial como un método que nos pone en una correcta relación con Dios. Solamente se puede a través de la fe, ¿verdad? No se trata de un sistema de reglas que nos ayudan a alcanzar la salvación, no, sino la fe en Cristo. Y bueno, aquí mencionamos la parte que decía ya él, ¿no? Tristemente, aquellos en las religiones pues falsas, realmente pertenecen a un reino que no es el de Dios y todo el que no es de Dios, ¿de quién es? Del enemigo, dice la palabra. Ellos no forman parte del pueblo que está en un pacto con Dios y por lo tanto no pueden pertenecer a Cristo.
Solamente el cristianismo, es decir, la fe en Cristo, nos permite pertenecer a Él, nos puede dar acceso al Salvador, y esta es la razón por la cual el cristianismo bíblico niega la posibilidad de que la gente pueda ser salvada por medio de otras religiones, incluso si esas religiones parecieran tener buenas intenciones, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos escuchado a las personas decir, bueno, es que todas las religiones llevan hacia Dios, ¿verdad? O es que yo soy bueno, yo practico esta religión y yo soy una persona muy buena, yo seguramente me voy a ir al cielo. Pero nosotros sabemos que no es así. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si esto no es suficiente, él también dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si una persona no es parte de la iglesia visible, ordinariamente no tiene la oportunidad de ser salva, debido a que la iglesia invisible es universal. Solo aquellos que realmente son fieles al pacto de Dios pueden ser salvos. No hay otra esperanza, no hay esperanza en que la gente de otras religiones vayan al cielo por ser buenos dentro de los estándares de sus propias religiones. Como decía ya él, ¿qué pasa con los judíos? Bueno, los judíos solamente creen que siguiendo la ley van a poder llegar a Dios e ir al cielo. Pero yo creo que ningún judío de verdad ha podido seguir al pie de la letra toda la ley. Y de verdad qué carga y qué peso tan difícil, ¿verdad? Llevar esa normativa, tratar de ser perfectos delante de Dios. Pero bueno, a nosotros nos corresponde evangelizar. Nos corresponde decirle a la gente acerca del único Salvador. Nosotros debemos traerlos a la única comunidad del pacto, el reino terrenal de Dios, y enseñarles a amar y a obedecer a su Señor y Rey. Si nosotros tenemos la respuesta, bueno, por amor, vamos a poder compartir el camino a la verdadera salvación, ¿verdad? A los demás. Y bueno, este fue el subtema de la iglesia como universal. Y espero que haya quedado claro que no se trata de la iglesia universal de Pare de Sufrir, ni de la iglesia católica, sino el término original de esta palabra y cómo se aplica hoy en día en cuanto a la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Ok? Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, voy a dejar de grabar. Y aquí me dejaron un mensaje. Es de Yael que se retiró. Ah, sí, sí lo vi.